quizá a lo lejos, en algún otro país, en algún otro estado. Esta es tu casa. Esta es la morada especial que Dios ha creado para nosotros, para la comunidad LGBTIQ+, para que podamos restaurar esta comunión con el Dios vivo, con el Rey de Reyes, por medio de su amado Hijo Jesús, y volver a renacer y volver a levantarnos. Amén, amén, amén y amén. Bienvenidos. El día de hoy me da mucho gusto recibir a niños. Tenemos niños, no los pueden ver en las cámaras, pero tenemos niños, tenemos una familia que hoy nos visita. Tenemos a los hermanos que hoy están dispuestos a escuchar esta palabra que Dios nos regala a través del pastor Fer, que viene desde Morelos, que Dios ha abierto los caminos para que Él llegue, para que comparta, porque así es nuestro Señor. Adelante, pastor Fer, te damos la bienvenida. Muchas gracias, pastor, por acudir al llamado, a este llamado para poder compartir el Evangelio. Desde que abrimos Sur, Él no había estado con nosotros, por eso hoy estoy contenta. Hoy es su primera vez aquí en Sede Sur. Y pues extiende tu brazo, vamos a orar, claro que sí, por Él. Va a orar el pastor, va a orar. Adelante. Buenos días a todos. Vamos a orar porque quiero que por favor hoy nos pongamos en disposición para escuchar la palabra que el Señor tiene. Les suena tantito, por favor, gracias. Entonces cerramos los ojos y oremos. Padre Santo, te damos gracias en este día por estar aquí, Señor. Padre, queremos bendecirte, queremos honrarte, Señor. Queremos sentir ese calor, ese fuego en nuestras vidas. Padre, yo te pido que pongas en disposición los corazones de cada uno de los que están aquí para que podamos honrarte y bendecirte. Yo te pido que la palabra, Señor, que hoy se diga, sea para tu gloria, sea para tu honra, pero sobre todo, Señor, que sea una palabra que encienda los corazones de todos mis hermanos, que sea una palabra que les dé libertad, Señor, que sea una palabra que les lleve al lugar santísimo para tener una intimidad contigo. Te queremos dar gracias por este día, te pedimos que apresures los pasos de las personas que faltan, que los traigas con bien, y a las personas que nos escuchan a través de las redes, Padre, que también les lleves esta bendición. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero fuerte que se escucha. Amén. Amén. Eso. Imagínense cómo vamos a adorar al Señor. Si estamos. Amén. Amén. Es un orgullo, es un gozo estar ante la presencia del Señor. ¿Y saben por qué? A ver, ¿quién me quiere decir por qué creen que es un gozo estar en la presencia del Señor? Porque nos da paz. ¿Alguien más? Que nos restaura. Porque nos restaura. ¿Qué más? Porque nos da alegría. Y qué feo que les haya puesto el ejemplo los más pequeños. ¿Y saben qué? La palabra del Señor dice que nuestros corazones deben de ser como los de esos pequeños. Yo espero que hoy esta palabra les recuerde. No sé por qué el Señor hoy mandó niños, y yo le agradezco, al igual que la hermana Rose, que la pastora Rose, que estén aquí, porque justamente nos recuerdan qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de estar dispuestos, porque ellos están atentos, aunque ustedes crean que no, ¿eh? Yo llegué a la iglesia siendo un niño, y yo llegué con muchas necesidades, pero yo escuchaba hablar de Dios, y me lo presentaban, y me decían, Jesús es tu cuate, y Jesús es su amigo, y queridos pequeños amigos, también de ustedes, entonces recuérdenlo, y más que un amigo va a ser un Señor, va a ser un Padre, va a ser una persona que nos dé libertad. Amén. El día de hoy yo le preguntaba a la pastora Rose, ¿qué quieres que platiquemos, que conversemos en esta sede? Y ella me decía, habla por favor de Juan 8:32. Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Así que el día de hoy, hermanos, es un gusto estar aquí, porque tenemos que entender cuál es la importancia de saber que Cristo es esa verdad que nos hará libres. Amén. Cristo es esa persona que nos hace libres. Y si quieres que te lo ponga más claro, Cristo es esa persona que ya nos hizo libres. No es una cosa en futuro, es una situación que ya pasó. Entonces por eso debemos de estar alegres, con paz, tranquilos, gozosos, alegres. Yo creo que cuando alguien tiene esa verdad en su vida, no va por ahí diciéndole, estoy bien. No, la felicidad, no dicen, hay dos cosas que no se pueden ocultar, ¿eh? La felicidad y bueno, la otra
no nos cuenta tanto para nosotros, pero la felicidad de saber que Cristo está en nuestras vidas se debe de ver, se debe de emanar. Yo espero que todos hayan venido con ese corazón dispuesto que nos va a hacer libres. Bueno, si platicáramos un poco entonces acerca de la libertad, de la verdad, pues podríamos llegar a varios puntos que son importantes. Pero tenemos que entender que la verdad, pues es la verdad. Es aquella situación que se revela, es aquella situación que no deja dudas, es aquella situación que cuando tú la dices, sí es cierto, es que era tan claro, pero no la podemos ver. La verdad es un conocimiento que a cada uno de nosotros tiene que ser revelado. Y cuando ese conocimiento es revelado y lo entendemos, lo queremos compartir con todo el mundo, lo queremos llevar a todos lados, lo queremos llevar a la persona que necesita esa revelación. Cada uno de nosotros, entonces, ha tenido un contacto con esa verdad. Si no es así, yo te invito a que hoy escuches esta palabra para que puedas entonces tener ese conocimiento y entonces poder acceder a muchas cosas. Estaba escuchando yo las alabanzas de hoy y cada alabanza, por si no lo has notado, bueno, cada sesión de alabanza que tenemos en la iglesia tiene una finalidad y eso es llevarnos a la presencia del Señor, como cuando los israelitas iban al tabernáculo. Pero no podemos pasar directamente así de fácil. Tenemos que atravesar la puerta del atrio, atravesar la puerta del lugar santo y atravesar la puerta del lugar santísimo. Hoy en día nosotros ya no tenemos obstáculos y situaciones que nos impidan llegar de principio a fin a ese camino. Antes sí. Antes la verdad era para solo algunos. Antes la vida era solo para algunos. Pero el camino se abría para todos. Y ese camino hoy está abierto así, de par en par para cada uno de nosotros. Jesús te dice, ven. Jesús te dice, sígueme. Jesús te dice, pásale. Entonces nosotros tenemos que dar esos actos de adoración y de alabanza todos los días para poder entrar. Porque los lugares de oscuridad, dice la palabra, no son tan buenos. Preferimos estar en los atrios del Señor, donde conocemos la verdad, donde podemos compartir ese amor con Dios. Entonces, bueno, hablando un poquito de este versículo que Rose me pedía, es imposible separarlo de todas las demás partes. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, está siendo cuestionado por diferentes personas acerca de diferentes situaciones en cuanto a su persona y en cuanto al mensaje. Y había personas, ¿sabes?, que le escuchaban y le creían. Y había muchos más que no le creían y le cuestionaban. Pero justo esta palabra es dicha para aquellos que sí le creen, para aquellos en los que la verdad llegó a su corazón, se sembró, la creyeron, germinó y entonces pudieron obtener algo que los otros no, que fue libertad. Quiero que sepas que el Evangelio de Juan, por si tú no lo has leído, por si no has entrado a las clases del Centro de Capacitación, sería importantísimo, porque tenemos 4 evangelios en la palabra. Los 3 primeros de ellos nos hablan acerca de una misma visión de una sola persona. Se conocen como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y todos observan hacia la misma persona desde diferentes perspectivas. El último evangelio que fue escrito es el de Juan. Y el de Juan está escrito para la iglesia. Para que cuando la iglesia lea en esas palabras lo que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, recordemos todo el tiempo esa gran verdad que nos hará libres. Yo les pido que vayamos al capítulo 1 de Juan. No quisiera aventármelo todo, lo voy a tener que parafrasear un poco, pero si no lo leo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí, para aquellos que digan que Jesús no es Dios, pues aquí ya el evangelista nos está diciendo y haciendo esta aclaración. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y en las tinieblas no prevalecieron en contra de ellas. ¿Quién es la vida? Dios. ¿Quién es Dios? El ser todopoderoso que nos ha creado. ¿Quién otra persona? El Señor Jesús.
Y el Señor Jesús y Dios son lo mismo, son el mismo. Por tanto, Jesús y Dios son la luz de este mundo. Cuando alguien, no sé si les ha pasado que caminen en una calle en la noche, ¿va? De esas veces que luego nos vamos a donde no tenemos que ir y salimos bien tarde, y entonces vemos que hay una luz hasta allá. Pero tú sabes que atravesar todo ese valle de sombras es bueno, porque allá hay luz. Pero si te quedas en el lugar donde tú estás, no vas a poder alcanzar esa luz y te vas a sentir más mal. ¿Vale la pena el camino que hay que recorrer? Sí, porque vamos a poder llegar a esa luz, que por lo menos nos va a hacer, por lo menos vamos a saber identificar qué otros peligros podemos encontrar. Entonces, Dios debe de ser esa luz en nuestras vidas, debe de ser esa vida que vale la pena tener para poder disfrutar de todo lo que hay alrededor, bueno o malo, pero tenemos que disfrutar. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, un profeta anunciaba su llegada. Y es como si alguien te pasara en ese camino de sombras y te dijera, de este lado, acá, mira, acá vas a estar bien. Y entonces en medio de ese camino tenías todavía más esperanza. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Imagínense que el Señor Jesús tenía un lugar donde llegar, una nación donde tendría que haber sido reconocido. Y Él no vino para que esa nación le reconociera, Él vino para salvar al resto del mundo. Ellos tenían que haber sido los primeros en identificar esa gran verdad, esa luz. Ellos tenían que haber sido parte de ese Juan que le dijera a las naciones, ¡hey! Acá está la luz, acá está la vida. Y no lo hicieron. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Se detuvo a llorar, se detuvo a preguntarse o a cuestionarse qué había hecho mal, se detuvo a dudar de su propia misión. No, el Señor continuó porque sabía que tenía que llegar a muchísimas más personas, y que si esas personas que habían sido capacitadas para llevar esa luz no lo hacían, tendría que buscar a otras personas más, porque en medio de toda esa tiniebla hay más personas que requieren de esa luz. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú hoy te consideras un hijo de Dios, no es porque tú hayas encontrado a Dios. Dios te encontró a ti. Amén. Dios sembró en tu vida la palabra de verdad, la palabra de luz, la palabra de vida. Y tú la creíste, porque esa verdad, esa palabra se hizo carne. Esa palabra es Jesucristo en tu vida. Cuando alguien te puso a Jesucristo a un lado tuyo, con todas las necesidades, problemas y desgracias que quizás a veces hemos vivido, tú no le dijiste que no. Yo no me imagino a una persona a la que le digan, mira, este es Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el camino, la verdad y la vida, por el cual nadie va al Padre si no es por Él. Él es Jesús, el único nombre dado a los hombres para perdón de pecados. ¿Qué tal? A ver, dile que no. A ver, dile que no quieres esa luz, que no quieres esa verdad. ¿Y qué creen? Hay necios que aún conociéndolo, lo niegan. Le dicen que no. Bueno, Jesús llama a la puerta, dice la palabra, de cada uno de nosotros, y nosotros tendremos la responsabilidad de si abrirle o no. Si estás aquí, yo sé que es porque el Señor fue recibido en tu casa, fue recibido en las puertas de tu corazón. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí,
es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, a Dios nadie lo ha visto. Jesús ha visto al Padre. Y Jesús estuvo con nosotros. Jesús es el que se presenta hoy espiritualmente en tu vida y te presenta al Padre y te presenta esa luz y esa verdad. ¿Y qué crees? Cuando tú la tomas, te haces libre. Y vamos a ver más adelante, ¿libre de qué? Pero para empezar, libre de ti mismo, libre de tus complejos, libre de tus ideas, libre de las ataduras de este mundo. Porque si bien el enemigo te pone la tentación, tú eres el que decide enredarse en esas tentaciones. Tú eres el que da el paso. No hay espíritu que no entre a tu vida si tú no le das permiso. No hay tentación, pecado que tú hagas, que tú conscientemente no des esa autorización. Por eso en nuestra casa debe de habitar el Espíritu Santo, para que nuestra mente sea gobernada por ese Espíritu de Dios que nos va a decir dónde sí y dónde no, dónde qué sí hacer y dónde qué no hacer, dónde reconocer incluso a las otras personas que le siguen, que le aman y que lo adoran. Entonces, cuando leemos el primer capítulo del Evangelio de Juan, nos percatamos que desde el principio esta verdad es absolutamente contundente. Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. Jesús es la palabra hecha carne, el verbo, el logos. Jesús es esa persona que encarna toda la autoridad, toda la voluntad, todo el poder de Dios que puede ser visto en nuestras vidas. Las buenas nuevas de Jesucristo fueron: arrepiéntete porque el reino de Dios ha llegado a esta tierra. Jesucristo trajo el reino nuevamente a esta tierra para que estuviéramos en contacto, para que no necesitáramos un tabernáculo para entrar por cada una de estas puertas y llegar hasta el lugar santísimo. Jesucristo fue la única persona que nos da acceso directo, sí haciendo ciertas cosas, sí teniendo ciertos pasos, porque Dios es un Dios de orden. Pero lo más importante es que vamos a tener ese acceso. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es Jesucristo. Lo que se da testimonio en este libro es del poder de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta palabra que habla del Señor te puede cortar a ti en 1000 pedacitos. Puede entrar hasta tus entrañas. Cuando nosotros entendemos esa gran verdad, pues yo creo que nadie se le quiere poner al Señor, ¿verdad? Como a Sansón, las patadas dicen por ahí. Este Señor es el Señor que nos va a dar todo, que nos va a dar vida, vida en abundancia, dice la palabra, que nos va a dar sabiduría, conocimiento, paz. Vas a conocer la bondad, la fe, la templanza, vas a poderte desarrollar. Fíjate cuántas verdades hemos mencionado, y todo eso es parte de una sola. Jesús es Hijo de Dios y Dios mismo. Cuando avanzamos en el capítulo de Juan 7 y en el capítulo de Juan 8, entendemos esta posición en la que Jesús está siendo puesto a prueba por cada uno de estos fariseos que le están cuestionando si es Dios, cómo lo prueba, si es un espíritu de demonio el que tiene el Señor, si Él vino a hacer qué cosa, y Él les contesta, ¿no?, que vino a hacer el trabajo del Padre. Y sigue habiendo gente que duda de ese poder, pero hay gente que sí le cree. Dijo entonces en 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú
seréis libres. Estos fariseos, a pesar de que habían creído, y junto con los que no, se preguntaban, ¿de qué seremos libres? Recuerda que ellos esperaban a un libertador, a un Mesías, a una persona que los iba a quitar del yugo del Imperio Romano. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a quitar el yugo del pecado de toda la humanidad. Jesús le responde en el 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Quién es el padre de pecado? Satanás, el enemigo, el diablo, el adversario, la serpiente antigua. ¿Quién es el padre de la verdad? Dios. ¿A través de quién nos trae esa palabra? A través de Jesucristo. Si crees en Jesucristo, tú serás libre. Eso es algo que no debemos de cansarnos de enseñárselo a la gente. A veces es muy fácil decirle, tú necesitas a Jesús en tu vida. Pero si tú no le muestras a la demás gente qué es tener a Jesús en tu vida, la gente no se va a interesar. Eres el mejor promotor, el mejor evangelista y el mejor testimonio para compartir a ese Jesús a los demás. Te vas convirtiendo en estas estafetas como antorchas que van extendiendo esa luz a lo largo de la oscuridad y que va alcanzando más gente. Y que si cada una de estas antorchas permanece cerca del Señor, ese fuego que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo, se va a nutrir constantemente. Entonces, siguiendo el versículo de Juan 8:32, ¿qué es lo que necesitábamos hacer primero? Dice, para ser libres necesitamos creer en Jesús. Necesitamos acercarle a la gente a ese Jesús. ¿Te imaginas a nuestra comunidad golpeada durante tanto tiempo, a la cual se le ha dicho, Jesús no te ama, el Padre no te ama, el Padre te rechaza? ¿Qué estamos haciendo con la luz del Evangelio? ¿O qué hicieron esas personas con la luz del Evangelio? ¿Nos las acercaron? ¿Nos hicieron parte? ¿Nos dieron libertad? No, nos alejaron más. Pero también nosotros decidimos alejarnos más. Porque donde no nos quieren, tú te das la espalda y te vas. Porque prefieres estar en el mundo, ¿no? Muchos hemos dicho, pues si me voy a ir al infierno, pues ahora me voy con ganas, ¿no? Y entonces te desatas. Bueno, lamentablemente es un mensaje que ha cobrado la vida y las almas de muchas personas. Debemos ir a esas personas y recordarles todo el tiempo que Jesús nos ama, que Jesús tiene los brazos y las puertas abiertas de par en par para poder entrar y para poder conocer grandes verdades. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque te lo hayan dicho 20 veces, aunque te hayan rechazado otras 50, aunque hayas intentado muchas cosas por alejarte de Dios, si tú has creído en este Jesucristo, tú tendrás vida. Tú eres salvo. Tú eres aceptado en el reino de Dios. Que eso nadie te lo quite, por favor. Pero hay gente que no sabe eso y que nunca ha hecho esa confesión de fe. Entonces tenemos que presentarles a ese Jesucristo. Tenemos que tomar parte de esa luz y llevarla donde la necesitan. Y decirle, Jesús es lo que tú necesitas en tu vida. No hay más, ¿eh? Cuando estemos ante la presencia de Dios, en ese juicio, no te va a preguntar, ¿comiste? ¿Bebiste? ¿Saliste? ¿Fuiste feliz? ¿Tuviste hijos, hermanos, padres, novios, novias? ¿Tuviste un trabajo de 10? ¿Ganaste los millones de pesos? No. Dios solamente te va a preguntar una cosa. ¿Qué hiciste cuando te presentaron a mi Hijo Jesús? Nada más. ¿Qué contestación le vas a dar? ¿Le vas a decir, lo recibí en mi corazón y a partir de ese momento soy parte de este reino? ¿Soy tu Hijo, Señor? ¿O le vas a decir, no sé, no tuve tiempo,
me rechazaron, la culpa es de ellos, no lo merezco, era un pecador. Dios no va a querer esas respuestas. Dios solo quiere que le digas, yo le acepté. Él es mi Señor. Es lo único que tenemos que contestarle. Porque con Él vamos a tener o tenemos acceso a la vida eterna. Segunda cosa que necesitamos para ser libres, permanecer en Cristo. No solo es ser salvos, se trata de vivir siendo siervos de Cristo. Vivimos por Él y para Él. Somos seguidores, imitadores y testigos del Señor. No solamente se trata de entrar al reino, se trata de ser ciudadano de ese reino. Aquí está el abogado y no va a dejar mentir. Todos somos mexicanos en el país, por lo menos porque nacimos en México. Pero no todos somos ciudadanos, ¿cierto? Un ciudadano tiene derechos y obligaciones y lo adquiere cuando uno va y dice, yo quiero mi IFE para salirme de la casa de mis papás. Y ya no los aguanto y ya soy mayor de edad, ¿cierto o no? Y resulta que llegas a tus 18 años, te dan tu credencial en línea y dices, híjole, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque sigo dependiendo de mis padres, porque sigo viviendo en su casa, porque no he terminado la escuela. Entonces, tienes una ciudadanía, pero ahora tienes que entender qué significa eso. Entonces, esa IFE, esa INE, te la dio Jesús cuando le aceptaste en tu corazón. Ahora lo que tienes que hacer es un ciudadano que ejerce sus derechos y sus obligaciones. El derecho es ser salvo. El derecho es tener la vida eterna. El derecho es estar en el reino de Dios, tener la vida eterna. Pero tus obligaciones, como dice aquí, es permanecer, no solamente vivir. Y eso es ejercer una situación que muchas veces no nos gusta. Entender que tenemos que servir, entender que tenemos que crecer, madurar, combatir, pelear, buscar esas verdades, escudriñar la palabra de Dios. Y fíjense, no les estoy diciendo que una vez que uno sea cristiano, tiene que irse a pedirle perdón al exnovio, a la exnovia, tiene que ir a contentarse con su papá, con su mamá, tiene que dejar de tener riquezas. No, eso es parte de, pero no es lo principal. Lo principal es buscar las cosas del reino, aprender de ese Señor, de ese Dios que está escrito en esta palabra. Cada palabra que nosotros decimos o escribimos tiene un significado. Si tú tienes grabado a Jesús en tu corazón, ¿qué significa para ti? ¿Y qué significado puede tener para las demás personas? Porque conocer esa gran verdad te va a dar algo que se llama libertad. Libertad para poder obrar o no obrar, es decir, para hacer o no hacer. Para que ya no seas un esclavo, para que ya no estés preso del pecado, para que estés exento, para que seas privilegiado y para que seas dispensado. ¿Qué es lo que ya no vas a hacer? Ya no vas a ser atrevido, desenfrenado, ya no vas a ser torpe, ya no vas a ser deshonesto, ya no vas a ser independiente o sujeto a una autoridad que no sea la del Señor Jesucristo. Tienes un esfuerzo y un ánimo para hablar lo que conviene a través de seguir aprendiendo esta palabra. Eso es lo que nos dicen los diccionarios habituales. La libertad es un concepto que en la palabra de Dios tiene aspectos positivos y negativos, por decirlo de alguna manera. Positivos, pues porque somos libres del pecado, ya no más, ya ese pecado no nos va a transgredir, ya no nos va a hacer criminales ante Dios. Vamos a ser exentos de esa condena. Pero también tiene aspectos, les llaman a veces negativos, porque hay una vida que hay que seguir en orden. Y esa persona a veces no le gusta seguir ese orden, esa conducta. Por eso lo toma como algo negativo para sí. El aspecto positivo va a puntualizar la capacidad del hombre para encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios y recibir las bendiciones. El aspecto negativo va a hacer que la persona no vea en esas acciones el aspecto positivo. Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Ay, ¿para qué entro a la oración? Ay, ¿para qué le hablo a mis amigos de Dios? Ay, y entonces es una serie de quejarse, pero tú ya estás del otro lado. Hay más gente que necesita entrar. Entonces necesitamos invitarlos.
Dejemos de ser esclavos del pecado, porque la libertad te va a dejar una conciencia donde ya puedes decir qué le gusta a Dios y qué no, qué me conviene y qué no me conviene. Y eso es gracias a la guía del Espíritu Santo. Y tú vas a poder decidir qué sí y qué no hacer. Y vas a dejar el pecado. Sin embargo, pues sabemos que somos carne que está en pecado todavía, o que es una carne caída. Necesitamos entender que nuestra carne debe de ser controlada también por ese Espíritu Santo. Necesitamos entender que esta carne sí o sí va a volver a pecar, va a volver a caer, pero no por elección. Ya tiene que ser el error mínimo. Y cuando eso suceda, entonces tenemos que aprender a reconocerlo, tenemos que ir al Padre, arrepentirnos, pedirle perdón y continuar. Porque acuérdense, esto es algo que va avanzando poco a poco hasta llevarnos a la vida. El cristiano liberado de todas las fuerzas del mal acepta gustoso ser un siervo de Dios, ser un siervo de justicia, ser un siervo de Jesucristo, ser un siervo de la humanidad. Porque sí, si el Señor vino a servir a este mundo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, tenemos que servir, pero compartiendo de esta palabra a los demás. Porque la meta de todo esto es llegar al Padre. El Padre, Dios, es la vida, es de donde emana la vida. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estaba yo leyendo para todo este estudio algo que es importantísimo y que yo de verdad espero que ustedes lo hagan. Recordé el tabernáculo del pueblo de Israel, que les comentaba hace rato. El tabernáculo es un tipo, bueno, para los que entran al estudio bíblico, un tipo es un ejemplo que se pone o que se toma del Antiguo Testamento que hace referencia profética a lo que Jesús vino a cumplir. El tabernáculo es un tipo de Jesús, de lo que iba a acontecer después. En el tabernáculo no hay nada, pero de verdad nada, que no haga referencia a Jesucristo. Todos los elementos que luego cuando los leemos nos los queremos saltar porque hay tantos codos por tantos codos, tantas telas por tantas telas, tantos hilos de no sé qué, y compraron tantas maderas. Bueno, pero cuando haces un análisis de todo lo que implica esa numerología profética, te das cuenta que en todos y cada uno de esos elementos está Jesucristo. Y no me voy a meter a todos porque es un rollazo ahorita. Algún día espero poderlo hacer con todos los elementos de forma muy práctica, pero solamente quiero que nos concentremos en 3 cosas. La primera de ellas, el tabernáculo tenía 3 espacios. El primero era un atrio, el segundo era el lugar santo y el tercero era el lugar santísimo. Cada nivel implicaba ciertas cosas para poder ir accediendo y no todos podían hacer. Cada uno de estos espacios tenía una puerta por la que nosotros teníamos que atravesar, cortinas básicamente, como así, hechas de ciertos elementos, con ciertos colores, que tenían una simbología muy clara para los judíos en ese entonces y que es importantísimo entenderla y estudiar. Fonéticamente, porque en realidad yo tampoco he encontrado algo que diga esto es así, pero fonéticamente se dice que la primera puerta se llamaba la puerta Yahemet. Esta puerta era la puerta que significaba, o el nombre de esta puerta significaba el camino. Perdón, el camino es Yaderé, o Yodos en griego. Esta es la puerta de entrada al tabernáculo. Era la puerta que más extensión tenía. Era la más larga y era la más alta. Todos cabían para poder entrar a los atrios del Señor. Dentro de los atrios del Señor hay libertad. Dentro de los atrios puedes llevar tu pecado y puede ser consumido como un holocausto para Dios. Dentro de los atrios están las fuentes donde tú te puedes lavar constantemente, porque acuérdense que Jesús dijo que es algo que tenemos que hacer constantemente. La segunda puerta se llama puerta de la verdad o Yahemet. Y la última puerta se llama Yayai, o en griego Zoe. Yo cuando lo leí dije, me acordé de cierto grupo. Zoe significa vida. Quiere decir que cada vez que una persona
quiera entrar al tabernáculo de Dios, tiene que pasar por el camino, por la verdad y por la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si quieres llegar hasta el lugar santísimo, tienes que recorrer este camino, sí o sí. Cada vez que tú adoras, este es el ejemplo que les quiero poner, cada vez que nosotros alabamos, ¿cómo llegamos? Con alabanzas. El Señor, bravo, bravo, ¿no? Todos alabamos, estamos contentos y queremos hacerlo porque es una algarabía. Todos venimos juntos, venimos unánimes, venimos clamando el nombre del Señor. Pero después, para poder acceder a esa verdad, primero tenemos que despojarnos de nuestros pecados. Y entonces regularmente es donde te van a invitar a ponerte a cuentas con el Señor, a lavarte los pies, a lavarte las manos, como lo hacían los sacerdotes en ese entonces, para poder entrar al lugar santo, al lugar donde vas a poder tener ese contacto, donde vas a empezar a ver la gloria de Dios. Adentro del lugar santo había muy poquitos elementos, pero eran importantes. Solo había un elemento de luz, que era el candelero que estaba a la izquierda. Ese candelero tenía fuego constantemente y era lo único que iluminaba toda la bóveda que quedaba dentro. Y en la bóveda se veía, solamente podía verse de adentro, se veían los querubines, se veía toda la majestuosidad del Señor. Eran pocos los que podían entrar ahí. Y únicamente una persona, una vez al año, después de ciertos lavamientos, podía entrar al lugar santísimo, al lugar donde estaba el arca del pacto, al lugar donde la presencia de Dios bajaba en ese momento y teníamos una intimidad. Bueno, tenía una intimidad del sumo sacerdote. Y si no lo hacía de manera correcta, pum, se caía muerto y había que sacarlo. Hoy en día, Cristo vino representando cada uno de estas puertas o estos velos. Cristo rompió ese último velo, rasgó. La presencia de Dios la tenemos a 2 pasos. Pero tenemos que entender que no es por nosotros, que ese camino, esa verdad y esa vida es dada por Jesucristo. Entonces, cuando tú entiendes eso en tu vida, entiendes que hay libertad. ¿Qué falta en tu vida entonces? ¿Dónde no hay libertad? ¿Dónde no has metido a Jesucristo en tu vida? ¿En el amor? ¿En tus finanzas? ¿En tu familia? ¿En ti mismo? ¿En tus miedos? ¿En tus ansiedades? ¿En aquellas cosas ocultas que hemos hecho? Porque cada uno de nosotros, ¿sabes? Hay cosas que hemos dicho, hecho o pensado y las guardamos en lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos que si salen a la luz, si salen a la luz de Jesucristo, van a ser reveladas verdades que son dañinas. Pero no importa, ¿sabes? Porque a la luz de ese Jesucristo esas verdades se olvidan, porque se perdonan. Entonces, pregúntate en qué área de tu vida no hay libertad, y para eso entonces lleva a Jesucristo. La gente cuando deja su pasado es libre. La gente cuando deja de preocuparse de su futuro es libre. Pero si hoy tú sigues siendo esclavo de tu pasado o sigues preocupándote por un futuro que no ha llegado, debo decirte, hermano o hermana, que necesitas meter a Jesús en esas áreas de tu vida. Jesús vino a darte libertad. No somos cautivos de un imperio, somos cautivos de nuestro pecado. Y cuando nuestro pecado es expuesto y el Señor nos lo perdona, el Señor nos dice: levántate, toma tu camilla y vete. O te dice: tus pecados te son perdonados y tienes libertad. La tarea del día de hoy, hermanos, es recordar esto constantemente. No solamente es decir: pues Jesús me dio vida y soy libre. No, es ejercer esa libertad. Estamos festejando un mes patrio, ¿verdad? Y entonces es algo que tenemos que recordar también. Dios nos ha dado libertad como pueblo mexicano. Dios nos ha constituido como una nación que tiene muchos problemas, evidentemente, pero que si nuestras autoridades y nosotros mismos no estamos pegados a Dios, pues no va a haber un orden. Por eso es que tenemos que poner el ejemplo nosotros. Y tenemos que ser el ejemplo para los que están al lado y para los que nos ven. Tenemos que ser testigos de ese Jesucristo para que lo vean, lo conozcan y quieran decir: yo quiero lo que tú tienes.
Porque estoy seguro que a cada uno de ustedes, en algún momento de sus vidas, si han sido buenos hijos de Dios, alguien los ha visto y les ha dicho, no sé qué tienes, pero tienes algo y me gustaría saber qué es. O otra, yo no creo en Dios, hermano, hermana, como te llames, te dicen, yo no creo en Dios, pero yo sé que tú sí crees y hoy estoy pasando por algo muy malo. Ora por mí, ora por mi familiar, ora por esta situación, porque yo soy demasiado pecador para que Él me escuche. Tienes dos oportunidades enormes ahí: orar por esa necesidad y compartirle a esa persona de ese Dios que él piensa que está excluido o ella piensa que está excluido de su vida. Así que esa es la tarea que te llevas para poder decirle a la gente que cuando nosotros creemos en Jesucristo hay libertad y la verdad nos hará libres. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, quiero darte gracias en esta tarde por esta palabra, Padre. Bendito eres, Señor, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas y con Él nos has dado salvación y nos has revelado la verdad, Señor. Gracias porque a través de esa verdad tenemos vida en abundancia y hemos accedido al reino, Padre. Gracias, Padre, porque si no hubiese sido por esa misericordia y esa gracia de tu parte, no hubiésemos conocido al Señor Jesucristo. Hoy permítenos, Señor, llevar esta libertad a nuestras vidas, a nuestras familias y a toda aquella persona que necesite reencontrarse contigo, a todas aquellas personas que han sido rechazadas y que se les han dicho que no hay lugar en tu reino para ellos, Padre. Permíteles, Padre, que podamos llevar esa luz a cada uno de ellos, Señor, porque las puertas un día se cerrarán, pero hoy es Jesucristo el que las mantiene abiertas y hoy tenemos la oportunidad de ayudar a que las demás personas también sean libres, Padre. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el nombre de ese maravilloso Señor que nos trajo libertad, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos ha dado libertad y a manos llenas. Yo no sé tú, pero a mí me encantó esta palabra porque nos hace recordar justo desde el inicio, desde que nuestro Señor tomó posesión y dijo, quiero a mi pueblo, va a crecer, se va a desarrollar y hoy va a estar aquí parado para recibir palabra. Qué bonito cuando un rey piensa en ti, piensa en crearte, piensa en confirmarte. Qué bonito cuando un padre se preocupa por sus hijos y atiende a ese llamado de libertad. Porque muchos, seguramente, y nosotros que hemos compartido el Evangelio en cárceles, en cárcel Santa Marta, en muchos lugares, o personas que están cautivas en una cama, postrados porque no pueden levantarse, la libertad que Dios nos da en el corazón, en la mente, y que el Espíritu Santo more aquí para hablarnos de la verdadera libertad, hará que aquellos que están cautivos físicamente por alguna razón puedan entender que esta es la que importa. Y nosotros que podemos movernos, que estamos libres, incluso en un país que ya podemos casarnos, hombre con hombre, mujer con mujer, que podemos declarar que Dios nos ha dado libertad y que vivimos en un país que le ha costado mucho trabajo hablar de una libertad que todavía le falta. Es prioridad decir vivo en este lugar, en un país libre, por Dios que ha puesto lugar y autoridades, nos guste, dijera el pastor, o no nos guste. Amén, amén. Gracias, Pastor Fer, por esta palabra, por dejarte utilizar. Gracias a quienes nos acompañan en sus hogares. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Y quiero decirte que próximo domingo tendremos servicio únicamente en Balbuena. Se cierra esta sede sur por el 15 nada más y nos vamos para Casa Balbuena para que nos puedas acompañar en esa transmisión y no creas, uy, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? No, vamos a estar reunidos en Casa Balbuena. Hasta pronto quienes nos siguen en línea.